La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Daniel Pousuazo, quien es politólogo, distinguido, brillante politólogo. Muy buenos días, Daniel, encantado. Muy buenos días, Ramón, y muy buenos días a los amigos televidentes que nos dispensan con su audiencia. Y a Jacqueline, que está ahí, mírala ahí. Jacqueline. Buenos días, señor Pou. Buenos días, señora Morel, ¿cómo está usted? Daniel. Muy bien, gracias a Dios. Vamos a comenzar con los temas políticos. ¿Qué te pareció el Congreso del PLD? Bueno, un evento que me imagino podría ser el punto de partida de la renovación del Partido de la Liberación Dominicana y de la recomposición orgánica, porque hay que decir que el PLD fue un partido que se fue languideciendo gradualmente, porque el exceso de concentración de poder en una cúpula pues definitivamente debilitó la democracia dentro del partido y por consiguiente la estructura partidaria. Aunque yo digo que todavía esa estructura del PLD no ha comprendido lo que le sucedió, no tan solo por la pérdida de las elecciones, sino lo que sucedió en el PLD en los últimos 10 años de trayecto, y donde realmente prácticamente el PLD se consumió, se convirtió en una pequeña cúpula con pocas propuestas, con una carencia total de sentido crítico. Y definitivamente el Partido de la Liberación Dominicana pues tuvo que pagar no tan solo con la derrota electoral lo que aconteció, sino también con la propia división del partido. ¿Pero tú crees que hay esperanza? Señor Pou. Señora. Sí, al principio del programa comentábamos los titulares de la prensa, en el sentido de que decía que el danilismo, por ejemplo, se impuso dentro de las elecciones que se celebró en el Partido de la Liberación Dominicana, de la escogencia de su comité político. Pero comentábamos que si eso, por un lado, pudiera verse como negativo, por un lado también puede verse positivo, en el sentido de que no hay grupismos, y eso podría encauzar el partido hacia una misma dirección. Bueno, sin mayores problemas internos. Sí, yo creo que podríamos decir que no hay grupismo, pero también da una mala señal de las posibilidades de renovarse el partido. Además de un problema muy grave que existe dentro del PLD desde hace mucho, que es la carencia de prácticas democráticas. Pero el grupismo eventualmente podría surgir cuando vengan los aspirantes a la candidatura del año 24, que ya están ahí. Bueno, lo que sucede está, Ramón, que hay un detalle. Aquí por las disputas de la candidatura no se forma tanto grupismo, porque la mayoría de las candidaturas vienen empujadas por el esquema clientelar. Y en el esquema clientelar hay algo que es el factor fundamental, que es la capacidad económica con que cuentan los aspirantes a las candidaturas. Entonces... si Gonzalo Castillo tiene más posibilidades que Domínguez Brito. Definitivamente. Pero habría que ver, porque la situación del PLD es sumamente delicada. O sea, no creo que sea tan fácil halagüeña como la presentan muchas personas. Yo creo que el PLD, si a mí me pidieran un consejo, lo primero que les diría serían dos cosas. Que elaboren una visión, que tengan claro que uno de los principales elementos con que debe contar son propuestas y la reestructuración y la renovación orgánica del partido. El partido orgánicamente se resumió a comité central y comité político durante mucho tiempo, y ni siquiera el comité central llegaba a demostrar tener una fortaleza suficiente para dirigir el partido. Pero después los órganos de base, como los comités intermedios, prácticamente languidecieron.
Y eso fue algo bastante evidente. Ahora, la integración al comité político de tanta gente con poca capacidad de aportar algo, a mí me deja las dudas de que el PLD pueda resurgir de las cenizas. Como el ave fénix. Como el ave fénix. Ahí yo veo gente que no tiene nada que señor aportar. Pou. Dígame usted. El tema es que como un partido que estuvo 20 años en el poder y 16 de los últimos años va a hacer propuestas que sean creíbles y confiables. Porque la primera pregunta que le va a venir a la mente a la persona es, bueno, ¿y por qué tú no lo hiciste? ¿Por qué si tanto tiempo duraste que pudiste haber hecho eso, porque ahora tú lo criticas que lo haría de otra manera? Entonces, eso no sería también un punto que no va a ayudar al Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, Jacqueline, le voy a decir algo. Un partido sin propuesta no es un partido político. Y creo que hoy en día, más que nunca, la ciudadanía demanda propuestas para generar las transformaciones que requiere el país. Porque el país no está en una coyuntura de cambio. Yo creo que incluso lo conveniente, la oportunidad que brinda esta crisis que se ha planteado con la pandemia del COVID-19, es que ya las políticas cosméticas no tienen espacio. Entonces, yo lo que creo que si bien va a ser muy cuestionado el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo porque a Danilo Medina le correspondía históricamente la responsabilidad de coadyuvar a la transformación del modelo económico y político del país, y no lo hizo. Entonces, claro, hoy en día hay un escenario donde está demostrado que todo lo que es el aspecto sistémico de la gobernanza en República Dominicana es un sistema fallido, desde lo económico, desde lo político, porque hay un problema muy profundo de democracia real en nuestro país, y desde el punto de vista sistémico total. El Estado no puede ser la suma de los pareceres de cada funcionario. Y esto se está evidenciando cada día. Tenemos que modernizarnos, tenemos no tan solo con tecnología, sino con ideas nuevas. La relación entre el Estado y la sociedad tiene que cambiar. No es posible que el gobierno construya su propia agenda de la gobernanza al margen de las necesidades y de las demandas sociales. Y esto es un reto. Bueno, el PLD pues, tendría ahí un gran desafío, recuperar un espacio de credibilidad mínimo para que lo haga fiable. Si no lo logra como partido, sucumbirá. Daniel, ¿y cómo tú ves el gobierno, el accionar del gobierno, los éxitos del gobierno o los puntos negros del gobierno? Bueno, en los éxitos del gobierno yo creo que hay que destacar que ha demostrado una cierta capacidad proactiva, y esto es importante. Y lo digo porque el gobierno ha demostrado que es capaz de asumir los temas que se le plantean y de alguna manera buscarles respuestas oportunas. Ahora bien, la parte oscura del gobierno es que es bastante complicada la explicación, pero este gobierno es la suma de muchos grupos de poder. El PRM no es un proyecto político, creo que es una vía política de grupos de poder. Y esto presenta en determinadas manifestaciones claros elementos de que la pugnacidad por la visión corporativa de esos grupos, sobre todo de poder económico que componen este gobierno, les resta coherencia y consistencia a muchos de los planteamientos que se hacen. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Daniel Pou, politólogo dominicano, y estamos analizando pues muchos temas de actualidad que, a pesar, señor Pou, de que este año 2021 no es un año electoral, estamos un gobierno que recién inicia, apenas
6 meses en el gobierno, en el poder. Y bueno, tanto el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo están haciendo sus congresos internos de renovación y de reestructuración con miras a los próximos 4 años y a las aspiraciones pues en el 2024. Y aquí hay un punto que yo quisiera resaltar, y es el hecho de que si al gobierno le va bien, es decir, que si logra cumplir con las expectativas que le creó a la población, le seguirá yendo bien, y los otros partidos quizás no tengan tantas posibilidades. Ahora, si tuviera algunos tropiezos en el camino y las personas comienzan a hacer comparaciones con el pasado, de cómo estaban en el pasado, en los gobiernos, por ejemplo, del PLD, de Danilo o de Leonel, eso pudiera hacer que las cosas en el gobierno, en términos de simpatía populares, puedan variar. Pero todavía quizá el escenario sea muy prematuro para hablar de eso. ¿Qué usted opina? Porque hay un punto que no le favorece mucho al gobierno, es el tema de la gran crisis económica. Así es, Jacqueline. La situación económica para América Latina, de acuerdo a lo que han proyectado la mayoría de los organismos internacionales, sobre todo la CEPAL, que ha sido muy insistente de lo prolongado que va a ser el proceso de recuperación de América Latina. En esta semana que acaba de discurrir, la señora Bárcenas acaba de dar a conocer el documento fundamental que ha emitido la CEPAL en lo que va de este año, donde los augurios que presentan remontan las posibilidades para empezar a superar la crisis para el 2023. Y es un diagnóstico general para América Latina. Quizás nosotros no tenemos tantos números fatídicos como otros países, pero somos parte de América Latina y pertenecemos a una estructura sistémica que se corresponde con el modelo político-económico de América Latina. Mira, yo particularmente creo que al PRM le puede ir bien, aún no tenga un buen desenvolvimiento, porque lo traumático del paso del PLD por el poder para República Dominicana, los escándalos que cada día se van publicitando a través de las acciones del Ministerio Público y toda una serie de situaciones, va a tener un efecto muy prolongado para permitirle al PLD recuperarse, o a la Fuerza del Pueblo constituirse en una oposición con posibilidades de llegar al poder. Hay que recordar que Leonel Fernández, antes de las primarias que produjeron la división del PLD, era el político con la más alta tasa de rechazo. Yo creo que ahora ese puesto se lo disputará con Danilo Medina. Entonces, por eso es que yo digo que a veces los actores no pueden durar tanto tiempo en la escena, y sobre todo en un país como República Dominicana, donde la persona, el individuo, es tan determinante en la proyección y la percepción de un partido. Estamos indiscutiblemente tratando de hacer una proyección con una fecha demasiado apresurada, pero yo vislumbro elementos que dificultarían. A mí me parece que el PRM, dependiendo de cómo pueda hacer algo mejor, sobre todo en temas de transparencia, idoneidad del manejo de los fondos públicos, podría alcanzar 2 periodos de gobierno. Exacto. Eso tú le sumas que definitivamente con la vacuna va a lograr vencer la pandemia, al igual que el resto de los países. Y si además la economía comienza a crecer. Claro. El único problema que tiene el PRM, y yo observo en el discurso de sus principales dirigentes, incluyendo al propio presidente, y es que ellos tienen la idea, que me parece
totalmente desacertadas, que la vuelta a la normalidad va a ser a la vuelta de marzo del 2011. Y eso no va a suceder. Marzo del 2011. Del 2020, perdón, del 2020. Y eso no va a ser posible. A nivel global, las oportunidades se presentarán de manera diferente. Hay que tener visiones diferentes y proyectos más definidos. Y lo digo porque cuando usted ilvana ese discurso desde el oficialismo, desde mi punto de vista, entiendo que no hay una comprensión realmente de dónde reside la oportunidad para la transformación, no para el cambio. Los cambios nunca son estructurales ni sistémicos, los cambios son de orden de prioridades. Creo que hay que prepararse para dar fuertes golpes de timón en todo lo que es el aspecto estructural en República Dominicana, incluyendo la propia economía. Pero parece que va por ahí con el tema del pacto fiscal, por ejemplo. Bueno, el pacto fiscal es una demanda. Es una demanda y justamente la señora Bárcenas lo planteó en el último documento que acaba de publicar la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que uno de los pilares para realizar esos cambios que se están demandando, esas transformaciones, es el pacto fiscal. Porque hay un tema que no se puede obviar al tratar el pacto fiscal. Podemos seguir con el modelo de fiscalidad regresiva, donde los pobres son los más penalizados y donde los ricos son los más beneficiados. Creo que el pacto fiscal va a implicar eso y creo que va a haber una terrible resistencia en República Dominicana para ello. Quizás en términos de la región, es el país donde más resistencia se encontraría para hacer una real transformación fiscal. Porque son muchos los actores que van a participar en eso. Bueno, Claro. comenzando porque el propio Partido Revolucionario Moderno, en más de una oportunidad, sus principales dirigentes decían que no era necesario un pacto fiscal, que con los ahorros del dispendio que tenía el gobierno de Danilo Medina, era más que suficiente para hacerle frente a las necesidades del país. Entonces, ahora se sabe que hay una crisis, pero si decimos que nos vamos a recuperar de la crisis, entonces parecería que en orden de coherencia no sería necesaria una reforma fiscal, un pacto fiscal, cuando todo el mundo sabe de que procedía a hacerse y que lo otro era pura politiquería. Claro, pero esa opinión, Jacqueline, me parece que es pura politiquería, además de que está muy impregnada de esa visión corporativa de grupos económicos que han sido exitosos en nuestro país, medrando en el mismo nicho durante décadas y teniendo oportunidades que incluso tienen muchos visos de lealtades ante un escenario económico mucho más democrático. Y es ahí donde radica el problema. Por eso ves que hay personas que creen que el problema es reactivar la construcción, que el problema de los subsidios no es un reto, es más bien una dádiva del gobierno. Y no comprende la dinámica económica en que nos encontramos. También esa apuesta excesiva a la recuperación del turismo. Yo creo que República Dominicana puede sufrir un fuerte trauma si sigue tratando de poner todos sus huevos en la cesta del turismo. El turismo va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Que yo digo que sería la oportunidad para darle un giro de 180 grados a nuestra política turística y enfocarnos más en un turismo más selecto, en un turismo de mayor nivel y abandonar un poco ese turismo de ganado cautivo que tenemos, que lo traemos a los aeropuertos, lo soltamos en un resort de playa, donde realmente los beneficios que obtiene el país son muy pocos con relación a los que obtienen los operadores turísticos.
Nosotros necesitamos un turismo que su capacidad, su impacto económico tenga mayor capacidad de redistribución en la población. Menor cantidad y más calidad. Y más calidad, como lo han hecho otros países. Todos los países que han estado ceñidos al turismo de paquetes han fracasado a la postre antes de la pandemia. Hay que saberlo. Eso le pasó a los españoles con el turismo de paquete en Canarias. Canarias hoy en día es un cementerio de ruinas, de hoteles, pero desde antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque ese tipo de turismo fluctúa mucho. Y hay que decir que con esta pandemia los problemas económicos no tan solo son nuestros, los problemas económicos también son de los países desarrollados, países centrales. La gente tiene mucho constreñimiento, sobre todo en Europa y en la propia Canadá. Y no creo que va a ser un tema de yo enfocarme, es un tema de que hay factores exógenos que sobredeterminan. Y es una preocupación que República Dominicana cifre tanto los motores de su crecimiento económico en renglones donde nosotros no tenemos dominio. Yo creo que hay que repensarse el tema, y el turismo es un tema que se puede seguir apostando, pero en lo inmediato no creo que va a tener la gran recuperación, y eso lo demostraron las estadísticas recientes del turismo en República Dominicana, que luego que estaba remontando hacia arriba se desplomó, y ahí tenemos la misma situación. Yo escuché al presidente hablar de que se habían recuperado 100,000 puestos de trabajo en el sector turismo, pero cuando tú miras las estadísticas, donde la presencia fue de unos 185,000 turistas, o sea, diría, por cada 2 turistas que vinieron se recuperó un puesto de trabajo. ¿Hasta qué punto es posible eso? O sea, vamos a establecer... Sí, Jacqueline, dígame. Y también el tema de que decíamos que, bueno, se habló mucho durante mucho tiempo del tema de la institucionalidad, de recuperarla, de frenar la corrupción, y se está apostando de que ese hecho de que de esas denuncias y del trabajo que está haciendo el Ministerio Público pudiera comenzarse en el país a hacer una nueva forma de hacer política, y que haya consecuencias a los actos de corrupción. Y eso está muy bien, pero ¿qué puede pasar o qué pudiera pasar cuando eso ocurra y la gente igual no tiene esa recuperación que se ha prometido y que se ha dicho que va a ser breve y que va a haber empleo y que todo va a estar, no como en el 2020, porque en el 2020 las críticas eran también de que estábamos mal, de que estemos mejor? Bueno, a los dominicanos de cualquier estrato social, cuando tú le preguntas cómo está, te dice que mal. Yo creo que eso es parte de una cultura. En diciembre las ventas siempre se cayeron. Se cayeron. Y el Día de las Madres. Sí, las expectativas. Mira, hay un tema que tiene que ver con la visión. Y es ese tema que surge en todos los problemas de la vida nacional. En vez de ser preventivos, siempre nos enfocamos en ser reactivos. Nos vamos a pasar la vida condenando gente con un ministerio público muy eficiente. Lo mejor es que no suceda la corrupción. Y hay maneras de que no se produzca la corrupción. ¿Usted sabe de qué forma? Haciendo una reforma constitucional profunda, donde la constitución de los contrapesos y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas no estén a merced de la voluntad de funcionarios, ni de que una persona sea honesta o no sea honesta, sino que sean mecanismos realmente eficaces. Pero aquí hay que ver cómo se constituyen los contrapesos. Eso es uno de los principales problemas. Cuando usted observa cómo está constituido el Consejo Nacional de la Magistratura, y le pongo eso como ejemplo, es sencillamente una clonación, una reproducción de todo el engranaje del sistema político en un órgano que tiene que elegir primero las altas cortes, que tiene que elegir toda una serie de instancias que son elementos importantes en el contrapeso. Y ahora el presidente
dice que tenemos una justicia independiente porque tenemos un ministerio público que él nombró a una persona con una cierta idoneidad, que tiene una trayectoria, pero eso no debe depender de que él nombre a una persona con idoneidad. Yo creo que, primero, el Ministerio Público es una patita del sistema de justicia y quien administra la justicia, quien administra, son los jueces, no el Ministerio Público. O sea, usted puede poner ahí el Ministerio Público más idóneo del mundo, pero si el sistema de justicia sigue estando matizado por las políticas clientelares, pues vas a tener un fiasco. Y eso no es tanto, es el tema de que hay que transformar la manera en que se eligen los actores y las instancias, más bien las instancias que tienen que ejercer el papel de contrapeso y garantizar la rendición de cuentas, la idoneidad, y hay que mover dentro de la estructura misma del Estado las instancias jerárquicas para garantizar eso, porque no vamos a estar siempre con la política reactiva de que un funcionario malversó, un funcionario hizo un uso discrecional, que eso es uno de los temas, la excesiva discrecionalidad que tienen los funcionarios públicos en sus ejecutorias. En ningún país del mundo se ve eso. Aquí es como si le regaláramos una patente de corso a un individuo por haber cooperado con la campaña. No, no es así. Yo he manejado en organismos internacionales dinero y ahí eso es duro. O sea, usted tiene que estar al pelo todos los días. O sea, usted tiene, porque las auditorías, el seguimiento, los procedimientos no aceptan excepciones bajo ninguna circunstancia. Entonces, la reforma constitucional es un tema que el presidente Luis Abinader tiene que resolver en este periodo de gobierno. De lo contrario, su discurso se quedaría en buenas intenciones. Qué bueno. Daniel, porque hemos agotado prácticamente todos los temas de interés y algo más. Un paseíto. Te agradezco muchísimo, de verdad, comenzar la semana con nosotros en el Telematutino 11. Bueno, un placer, Ramón y Jacqueline, y me dispongo. Excelente, señor Pou, lo felicito. Gracias, Jacqueline, gracias. Es de los politólogos objetivos, porque hay politólogos y politólogos. Sí. Gracias, Daniel. Nos vamos a comerciales y luego a la recta final del Telematutino 11.